A todos hermanos, bendiciones, que Dios les bendiga grandemente. Estamos en el día de hoy acá estudiando la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel. Comenzamos hoy con Segunda de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2, en la lectura titulada Llorando la muerte de Saúl. Así que vamos a orar y así comenzamos. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que tú nos has dejado. Esta guía, Señor, que nos sirve de instrucción diaria y que nos enseña el camino que debemos de seguir para honrarte y adorarte como lo mereces. Háblanos, Señor, a través de esta lectura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordemos, hermanos, a todos también cuando estemos en nuestros estudios, ¿verdad? Si acaso en algún momento tienen alguna petición especial, hermanos, por favor, responda, ¿verdad?, a los mensajes y puede pedir peticiones, oraciones específicas y estaremos orando por ustedes con toda libertad. Así que hermanos, vemos acá que los libros de Primera y Segunda de Samuel son una historia continua y en Primera de Samuel el ánimo es como más muerte y desesperación. Pero en Segunda de Samuel entonces viene como brilla un rayo de esperanza. En Primera de Samuel la dinastía de Saúl es destruida y en Segunda de Samuel la dinastía de David entonces es establecida. Pero la transición al poder no fue simple. El duelo de rigor por el monarca muerto, la sanción del líder, la purga y de la influencia del régimen anterior y la derrota también de las facciones rivales y los elementos de rebelión, todo ha de efectuarse antes que David pueda gobernar a sí mismo en paz. Eso se puede ver entonces que los primeros dos capítulos tenemos que el capítulo 1 es el lamento de David, el capítulo 2 la influencia que es así mismo dejada por Saúl y aquí están llorando entonces lo que es la muerte de Saúl en estos momentos. Así que miremos acá una información general del libro de Segunda de Samuel. Lugares claves en el libro de Segunda de Samuel son Hebrón, Jerusalén, Gat, Moab, Edom, Rabá, Mahanaín, Bosque de Efraín y Abel Bet Maca. El propósito de este libro, más que nada, tiene cinco propósitos específicos. El primero es registrar la historia del reino de David. Segundo, demostrar cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando está sujeto a Dios. Número tres, revelar que una sola persona puede distinguirse. Número cuatro, mostrar las cualidades personales que agradan a Dios. Número cinco, describir a David como el líder ideal de un reino imperfecto y anunciar a Cristo, el que será el líder ideal de un reino nuevo y perfecto. El autor es desconocido. Algunos han dicho, pero han sugerido que Sabut, el hijo de Natán, pudo haber sido quizás el autor, como lo dice Primera de Reyes, capítulo 4 versículo 5. El libro incluye, además de los escritos de Natán y Gad, también, como lo dice Primera de Crónicas 29:29. La fecha del libro fue escrito 900, en el año 930 antes de Cristo y fue escrito muy poco antes del reinado de David, en el año 1500 al 970 antes de Cristo. Marco histórico, pues de la tierra de Israel bajo el gobierno de David. Podemos ver esto que toma lugar y asimismo también características particulares. Este libro fue nombrado así en honor del profeta que ungió a David y lo guió a vivir así mismo para Dios. Los megatemas de este libro, hermanos, son los siguientes. Crecimiento del reino, grandeza personal, justicia, consecuencias del pecado, también pies de arcillas y está desglosado de la siguiente manera. El capítulo 1 hasta el capítulo 10-19 comenzamos con David reina sobre Judá, David luego reina sobre Israel y luego David conquista las naciones circundantes. La segunda parte del capítulo 11, capítulo 11:1 hasta el capítulo 24, 20, versículo 25, las luchas de David cuando está David y Betsabé, disturbios en la familia de David, rebelión nacional en contra de David y los últimos años del gobierno de David. Así que así mismo entonces podemos entrar acá de una vez. Vemos que David pues fue un hombre que tenía una gran fe en Dios, esperaba que Dios cumpliera sus promesas y este primer libro, ¿verdad?, nos relata las luchas de David mientras esperaba que el rey de Israel eh, pues ya no fuese rey, ¿verdad? Pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de él. Cuando Saúl murió, David y sus hombres todavía seguían viviendo en Ciclac,
una ciudad filistea, ya que Saúl lo había expulsado de Israel. Y David, como habíamos dicho, él fingió lealtad, ¿verdad? Hacia Aquís. David y sus hombres estaban visiblemente conmocionados por la muerte de Saúl y lloraron y lamentaron y ayunaron asimismo hasta la noche. David y sus hombres estaban visiblemente conmocionados por esto y esto era una muestra de su genuino dolor, ¿verdad? Por la pérdida no solo del rey, sino la pérdida de su rey. Lo miraban a él como su rey. Entonces, el hombre se identificó a sí mismo como amalecita del ejército de Saúl. En esta parte, él bien pudo haber sido un amalecita bajo jurisdicción israelita, pero lo más probable era que se tratara de un recogedor que se alimentaba de la carroña del campo de batalla. Pues, ¿qué pasa? Que los amalecitas eran una tribu nómada, cruel, que frecuentemente llevaban a cabo incursiones sorpresivas en los pueblos de Canaán. Habían sido enemigos de Israel desde los tiempos de Moisés. Y ahora David acababa de destruir, hermanos, a un grupo de soldados amalecitas con que había quemado en la ciudad y había secuestrado a su mujer y a los niños, como lo dice Primera de Samuel 30, del 1 al 20. Probablemente este hombre no estaba consciente de las confrontaciones recientes que había tenido David con los amalecitas. Entonces provocó a la ira de David al hacerse pasar por enemigo de Israel y al haber declarado que mató al rey elegido por Dios. Entonces vemos acá que David creía que solo Dios podría quitar de su puesto al que había ungido. Y si asesinar al rey se convertía en algo común o usual, entonces toda la sociedad sería un caos, porque no estarían mirando a las personas en respeto como autoridad, como personas que requieren respeto bajo su autoridad. David pues fue un músico talentoso, él tocaba a sí mismo el arpa, también trajo la música a los servicios de adoración del templo y también escribió muchos de los salmos que tenemos en el día de hoy. Aquí se nos escribió también que un poema en memoria del rey Saúl y de su hijo Jonatán, y otras canciones famosas, ¿verdad? Que también se pueden ver en la palabra de Dios, como si busquen Éxodo capítulo 15. Saúl había causado muchos problemas a David, pero cuando murió David compuso un poema para el rey y su hijo. David tenía muchas razones para odiar a Saúl, pero aún así prefirió no hacerlo. Decidió ver lo que había hecho de bueno Saúl e ignorar los momentos cuando éste lo había atacado. Y hay que tener verdaderamente, hermano, valor delante de Dios, ¿verdad? Para hacer esto en nuestras vidas. Al expresar, Jonatán, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. David no estaba diciendo que tuvo una relación sexual. Es bien importante esto porque algunas personas dicen que supuestamente David y Jonatán tuvieron relaciones sexuales. Hermano, eso no es lo que está diciendo la Biblia, sino que los actos homosexuales en aquellos momentos quedaban absolutamente prohibidos en Israel, como lo dice Levíticos capítulo 18, 22. Se refiere a la homosexualidad como lo que es abominación, y en Levítico capítulo 20, versículo 13, decreta la pena de muerte para aquellos que practican la homosexualidad. David simplemente estaba diciendo, de nuevo, la profunda hermandad y de la relación constante que tuvo con Jonatán. Para así decir más sobre la amistad entre David y Jonatán, ¿verdad? Podemos mirar en primera de Samuel 18, del 1 al 4. Hermanos, eran amigos bien cercanos, ¿verdad? Así que a eso se estaba refiriendo. Y aun cuando David sabía que él llegaría a ser rey, él entendía que iba a ser en el momento adecuado que Dios dijera, no en el momento que quisiera él. Dios dijo a David que regresara a Hebrón, donde pronto sería honrado como rey de Judá en su coronación. Y David hizo de Hebrón su capital por varias razones. Número uno, era la ciudad más grande de Judá para ese tiempo. Número dos, era segura en cuanto a los ataques que podían venir. Estaba localizada también cerca del centro de territorio de Judá. Y número cuatro, muchas rutas principales de comercio convergían en Hebrón, haciendo de esta manera difícil el corte de las líneas de suministro porque tenían que atravesar por ahí. Y la tribu de Judá, pues, coronó públicamente a David como rey. Samuel había ungido a rey de David hacía ya muchos años antes, en primera de Samuel 16:13, pero la unción había sido llevada a cabo en privado. Y esta coronación entonces se tomó como una posesión de un funcionario público,
que había sido elegido para este puesto públicamente en este momento. David envió un mensaje para agradecer a los hombres de Jabes de Galaad que se habían arriesgado sus vidas para sepultar el cuerpo de Saúl. Y Saúl había rescatado a Jabes de Galaad de cierta derrota cuando Naas Amonita asimismo había rodeado la ciudad. Y de esta manera, pues los ciudadanos demostraron su gratitud, ¿verdad? Y su generosidad. Vemos que David entonces gobernó Judá durante 7 años y medio, mientras Isboset reinó en Israel solo por 2 años. La brecha de 5 años puede haber, pude, pude haber causado, ¿verdad? Problemas, pero se entiende que debido a que Isboset no tomó la posesión del trono inmediatamente después de la muerte de Saúl, pues como consecuencia del constante peligro que representaban los filisteos en la parte del norte, pudieron haber pasado 5 años antes de que Isboset comenzara entonces a reinar en base a las leyes establecidas. Entonces, con Israel dividido hubo una tensión constante entre lo que era el norte y el sur. Y no obstante, el rey, el verdadero rival de David en el norte, no lo fue Isboset, sino Abner. Entonces, en este incidente, Abner sugirió un peligroso torneo entre los campeones de su ejército y los campeones del ejército de David, guiados así mismo por Joab. Entonces, el hecho de que esta confrontación sucediera al estanque de Gabaón, localizado en el territorio natal de Saúl, Benjamín nos indica que los hombres de Joab estaban presionando por el norte, obteniendo más territorio, y Abner pudo haber sugerido que esta confrontación tomara lugar ahí con la esperanza de detener así mismo lo que era el avance de Joab. Entonces, eh, Abner pudo haber sugerido esta confrontación, ¿verdad? Como dije anteriormente, pero prácticamente se hacía lo siguiente, menos se suponía que 12 hombres de cada lado pelearían entre sí. Y en cada lado, ¿verdad? Que presentarían, pues, el lado que quedaran más sobrevivientes sería declarado así mismo el vencedor. Y el enfrentamiento entre David y Goliat, como vemos en el capítulo 17 de Primera de Samuel, ahí es una esencia, ¿verdad? De cómo pasaba esto. Y así no tenían que morir tantos soldados. Pues Abner advirtió en repetidas ocasiones a Asael que regresara para no perder su vida, pero Asael se negó por el deber que se impuso hacia sí mismo. Y en esta batalla, hermano, terminó con la victoria de las tropas de Joab, pero la guerra continuó en la nación dividida hasta que David fue finalmente coronado el rey de Israel. Así que, hermano, mucha información, muchas cosas pasan, información de personajes importantes que pueden buscar más al respecto. Tenemos a Joab, que fue el hijo de Sarbia, media hermana de David. Tenemos a Abner, que fue primo de Saúl, a Abisai, que fue hermano de Joab, a Asael, que fue hermano de Abisai y de Joab, y tenemos a Isboset, el hijo de Saúl. Gracias, Jehová, Señor, por toda esta información que hemos mirado en el día de hoy. Gracias, Padre, por recordarnos que el enfoque no debe de ser en los que nos rodean. El enfoque siempre tiene que estar enfocado en ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vista pueda estar, pues, se mantenga conectada contigo, Señor, y no con las cosas que pasan a nuestros alrededores. Para la gloria y la honra de Dios pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Continúa hablando y trabajando en nuestros interiores. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Te le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.